Hola, profesor. El día de hoy les vamos a presentar nuestro trabajo parcial y es ¿se debe o no legalizar la eutanasia en el Perú? Vamos a utilizar un caso en España. Los integrantes son Valeria Cos, Gabriela Morales y yo, Alejandro Subiana. En primer lugar, ¿qué es la eutanasia? Según James Rachels, es un profesor de filosofía moral de la Universidad de Miami, nos dice que hay dos tipos de eutanasia, la activa y la pasiva. La activa es cuando una persona, debido a un problema físico, se quiere quitar la vida mediante prácticas médicas para que no sufra. Y la pasiva es que es la misma teoría, pero que en vez de que sea de manera radical, se le van quitando ciertos medicamentos que a la larga le quitan la vida. El caso que traemos es sobre una mujer en España, específicamente en Madrid, que se entera que el Congreso español había legalizado la eutanasia para casos extremos. Su caso efectivamente era muy extremo. Ella tenía una enfermedad que la mantenía postrada en un sillón en su apartamento en Madrid. Entonces ella le pide a su médico que por favor le practique la eutanasia en la clínica. El médico primero acepta y después se niega, lo que conlleva una serie de problemas a la largo porque ella sufría mucho y ya no podía mantener el estilo de vida que tenía porque ya no era calidad de vida por lo que ella pasaba. Entonces se dilató tanto su caso que ella tomó medidas por su cuenta y se suicidó en un cuarto de hotel el 19 de septiembre de este año. La objeción de conciencia es la posibilidad de que un individuo pueda aducir motivos de conciencia para observar un deber legal. Esto quiere decir que la persona tiene un derecho constitucional personal que no reconoce instituciones jurídicas como los hospitales, las clínicas o centros de salud en general, y se da cuando la manera de pensar profunda o una convicción de una persona se contrapone a los mandatos que se ha dictado en la ley. Se basa en la dignidad humana, la libertad ideológica, la libertad religiosa y es en la base del objetor de conciencia. En este caso se procedió de acuerdo a los lineamientos, remitiendo a la mujer afectada a otro médico que no presente una objeción de conciencia. El caso desencadenó, como se ha podido mencionar, en el lastimoso suicidio de la mujer madrileña, ya que, como se ha podido también comentar, la mujer no tuvo la oportunidad de tener una muerte digna y tener la libertad sobre su propia vida, mostrando de esta manera la poca libertad que obtuvo y limitándose a su propia autodeterminación. Ahora sobre la base del accionar en este caso y en general en la eutanasia, tenemos tres posturas distintas. La primera es la de Aristóteles. La ética aristotélica, como hemos visto en clase y en las lecturas, es un pensamiento que se basa en el concepto de la felicidad. Una acción es correcta si me hace feliz, una acción es incorrecta si me hace infeliz. Y el fin de todo esto es procurar nuestra felicidad. Por medio de la ética, entonces, se puede llegar a la felicidad, la cual se vuelve prioridad. Es poder llegar a un bien común para uno mismo y también para los demás. Se basa en las consecuencias individuales. Si yo soy feliz practicando la eutanasia, por ejemplo, en este caso, y la consecuencia de esto es que descansar en paz, entonces, según la ética aristotélica, esto es correcto. Lo mismo pasa con la postura de Epicuro, en la cual las acciones se basan en si la consecuencia de esta acción es el placer. En el caso de Nietzsche, se considera la moral como necesaria y la define como el superhombre, el cual es capaz de vivir en un mundo lleno de realidad y crueldad con grandes expectativas de lo que se pueda vivir en la vida. Para Nietzsche, se puede vivir una vida libre de una forma en la cual pensemos que necesitamos de absolutamente todo lo que viene en ella, como los momentos malos, los momentos buenos, los cuales son necesarios para poder salir de la ignorancia de lo que es ser ético.
Nietzsche propone que nosotros debemos liberarnos de las cadenas de lo impuesto por las generaciones antiguas y comprender realmente por nuestra propia capacidad sobre lo que es bueno y malo, siendo capaz de construir nuestra propia realidad. Nietzsche, en su libro Así habló Zaratruza, señaló: yo os elijo mi muerte, la muerte libre que viene a mí porque yo quiero. En el lado de Kant, pretende crear la ética universal válida para todas las personas sin que esto signifique una misma moral para todos, sino más bien que esto signifique un mismo criterio para todos. En este caso, Kant nos lleva a generalizar la acción sin supuestos, que funcione para todas las personas en general, y que en este caso para la eutanasia, con el fin de reflexionar en lo mejor para uno mismo, que sufre el dolor y quiero dejar de sufrirlo, el pensar en la eutanasia sigue siendo este deseo de la persona y aplica para todas las personas en el mundo. Todas las personas somos iguales sin dignidad. En este punto es importante mencionar que una persona, es un gran debate, mejor dicho, el si todo el mundo merece una muerte digna, ya sea como por ejemplo en el caso de las personas que atentan contra la sociedad, como por ejemplo los violadores, los terroristas, asesinos, entre otros. ¿Ellos también merecen una muerte digna? Es la gran pregunta. Como es de conocimiento, la eutanasia no es aprobada a nivel global y en nuestro país evidentemente aún no lo es, pero debería serlo según lo que menciona Kant, ya que todos merecemos una muerte digna y moral, ya que muchas personas sufren, tal y como en el caso de la mujer que hemos mencionado al inicio, y no se toma en cuenta la voluntad de la misma, generando de esta manera una gran controversia éticamente inmoral. ¿Por qué debemos de actuar de manera correcta? Es la pregunta que muchas veces nos hacemos. Según Kant, el bien moral no está netamente en las acciones, sino también en la forma del querer, convirtiendo el actuar en un factor sumamente importante, moral y ético. Cabe mencionar que él cree que la muerte debe ser digna, tal como la eutanasia, brindando la oportunidad a cada individuo de irse de la manera que crea correspondiente sin dolor ni sufrimiento, creando libertad en cada ente. El imperativo categórico, Kant menciona la ética moral, que vendría a ser todas las personas son conscientes de las acciones que realizan, siendo estas acciones positivas o negativas. Hablando de las acciones correctas sobre una persona, Kant menciona que, que las acciones de unas personas no necesariamente son correctas para todo el mundo, que nuestras propias creencias son las que moldean este tipo de acciones en caso de esta acción sea correcta o incorrecta, como para algunas personas lo es la eutanasia, como para otras personas no lo es. Específicamente en el caso de la eutanasia, esta es una acción moralmente correcta para una gran parte de la gente que la va a realizar. La eutanasia primero empieza por la persona que decide quitarse la vida y pasa por unos factores muy amplios de investigación para determinar que esa persona realmente no tiene calidad de vida, lo que genera que la persona que le realizaría la eutanasia estaría cumpliendo un deber moral hacia quitarle el sufrimiento específicamente a esta persona. El imperativo categórico también menciona que las acciones las personas las tienen que realizar no pensando en qué es lo que vaya a opinar los demás, sino qué es lo que esa persona haría pensando que es lo correcto para que los demás también piensen igual. En consecuencia, siguiendo la ética formal de Kant, sí se debería legalizar la eutanasia en el Perú, en casos extremos, ya que como mencioné anteriormente y mencionaron mis compañeras, estos son casos en que la persona ya no tiene calidad de vida, ya no vive de cierta manera a comparación de las demás personas,
y pide a través de medios legales del país que por favor se le realice la eutanasia. Bueno, en segundo lugar, como se ha podido ir mencionando, la persona es y debe tener libertad absoluta para poder determinar su propia casualidad, es decir, su autodeterminación, teniendo el poder y la oportunidad de recibir una muerte digna, ética y moral. Y por último, de acuerdo a todas las posturas que hemos mencionado en el ensayo, se puede concluir que la libertad de una persona para decidir su muerte recae en el principio justo de la libertad, aún tomando conciencia de sus consecuencias propias y para el resto de personas que conviven junto con ella en la sociedad, al este ser un acto que necesita introspección individual sobre la vida, es una decisión que descansa en el bien, tanto como en la libertad, la felicidad, el placer y el imperativo categórico. Gracias. Gracias. Gracias.